Seguimos en punto de partida dialogando con Marcelo Gullo, politólogo en su casa en Rosario, para charlar sobre, en este tramo del programa, sobre las oportunidades que tenemos como país, aún en medio de una crisis muy profunda en la República Argentina, hoy muy marcada con el gobierno de Macri, pero que viene por lo menos desde 1976 a esta parte, como bien decías, si uno tiene que segmentarla, ¿no? Este programa neoliberal que tanto ha afectado el desarrollo de nuestra nación. Digo, hoy si uno tiene una mirada geopolítica a nivel internacional, estamos viendo una disputa clara entre China y Estados Unidos. Si podés, hablarnos de esa disputa y de las oportunidades que tenemos como nación, como país a futuro, teniendo en cuenta que países, recién lo mencionábamos antes del corte, países como Corea del Sur, que prácticamente de la nada han logrado restablecerse, ¿no? Claro, mira, si nosotros hasta ahora hemos hecho en el programa una foto, ¿no? Y esta foto es horrible, porque claro, hemos descrito, hablado de 30 años de decadencia argentina. Si uno mira del 76 hasta ahora y lo ve como un bloque, la Argentina tiene 30% de pobreza y va para más. Hay una degradación humana, una degradación social, una degradación, te decía yo, hasta en las costumbres, una degradación, ni hablar de degradación en el tema de inseguridad, porque antes dormíamos con la ventana abierta y las puertas abiertas en Santa Fe y Rosario, y la gente tomaba mate por las calles, y hoy uno no se puede sentar a tomar mate porque pasa un motochorro, ¿se entiende? Y lo roba a uno, a la abuela, le saca el banquito y lo deja paralítico. La degradación de la Argentina es tremenda. Sin embargo, yo soy muy optimista. Pero no soy optimista porque se me ocurre ser optimista, ¿sí? Porque soy un optimista perdido, un romántico. No, porque tenemos todas las condiciones para convertir a la Argentina en un gran país, en un país justo para todos. Tenemos condiciones únicas en el mundo para esto. Tenemos la posibilidad siempre de autosuficiencia en alimentos y exportarlo, autosuficiencia, aunque no la tengamos ahora potencial de energía, autosuficiencia en materia gris, ¿no es cierto? A nosotros nos falta patriotismo, nos falta valores morales y nos falta formación de nuestra élite dirigente. Pero sin embargo, si nosotros acertáramos, y vamos a acertar porque las circunstancias van a hacer que surja una nueva élite dirigente de todo este desastre que estamos viviendo, una élite dirigente que no tiene que ser ni progresista ni liberal, porque ambas son cosas importadas para la Argentina. La Argentina tiene que elaborar su propio camino. Vamos a salir porque hay una circunstancia muy favorable. El mundo siempre ha sido el mundo de los poderosos. Es decir, en el mundo los que tienen poder mandan y los que no tienen poder tienden a obedecer, ¿no es cierto? Los pequeñitos, los que no tienen poder. Y los que tienen poder no quieren que el otro se desarrolle. Pero cuando los que tienen poder se están peleando entre ellos, no tienen tiempo de ver a los otros qué están haciendo. Y entonces aparecen ventanas de oportunidades. Y el enfrentamiento que va a producirse inexorablemente, no militar, no, nada de eso, cultural, político, económico, entre un Estados Unidos que intenta la reconstrucción de su poder industrial y una China que intenta ser la primera potencia industrial del mundo, ese enfrentamiento nos va a dar a nosotros una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad nos permitirá a nosotros, ¿no es cierto?, hacer una política autónoma que nos regenere tanto desde el punto de vista económico y logremos ser una Argentina industrial, porque si no, no seremos nada, y que nos regenere también nuestro tejido social, regenerando también nuestra cultura y hasta nuestros modos entre nosotros mismos de comportarnos. Es decir, tenemos todas las oportunidades para hacerlo. Es como si el destino, la providencia, Dios, nos está dispuesto a darnos un penal, ¿no es cierto?, en el último minuto del partido, ¿verdad? Vamos a tener que acertar, patearlo y hacer el gol, pero vamos a tener un penal. Y los argentinos tenemos que ser capaces de estar a la altura de ese regalo que Dios nos hace, que es una nueva ventana de oportunidades. Por supuesto, eso no lo vamos a hacer ni desde el neoliberalismo, ni desde este falso progresismo, ¿no es cierto?, que también es una ideología de subordinación, porque lo que hace es, ¿no es cierto?, en realidad tomar causas nobles para degenerarlas o desfigurarlas.
Entonces asistimos en Argentina a un falso indigenismo, que no es la protección de nuestros hermanos indios más débiles, sino que es meter, se entiende, dentro de Argentina un odio étnico, un odio étnico que nosotros nunca tuvimos. No es el feminismo de Eva Perón, un feminismo sano, de protección a las mujeres, sino que es un feminismo a través del cual se inyecta en Argentina el odio, se entiende, de la mujer hacia el hombre, un feminismo destructor de la familia. Bueno, es decir, no en todos los casos, Marcelo. En la mayoría de lo que es hasta hoy en Argentina. Por supuesto, toda generalización es falsa, ¿no? Hay en esto una desfiguración de las causas nobles, una desfiguración de las causas nobles. Y entonces nosotros no podemos salir ni por ese camino del progresismo ni por el camino del neoliberalismo. Ambas son ideologías de subordinación. Deberemos elaborar nosotros un camino distinto que no puede ser ni el camino neoliberal ni el camino progresista que destruye la idea de pueblo y nos lleva a falsas antinomias. Teniendo en cuenta bueno, lo que ha sucedido en otras naciones, ¿no? Como bien hablabas en otros bloques, y teniendo en cuenta la situación del mundo también, ¿no? Porque no es lo mismo, hablando de industrialización, digamos, la situación actual, los problemas ambientales que existen, que quizás hace 50, 60 años. Claro, porque cada momento histórico uno tiene que readaptar la idea a ese momento histórico. Obviamente nosotros, yo lo he explicado muchas veces, no vamos a reproducir una industrialización como la acontecida en la década del 40 ni en la década del 60. La Argentina nunca más va a fabricar bicicletas ni necesitamos fabricar bicicletas. Por eso lo va a hacer siempre China a un precio irrisorio. Entonces nosotros no vamos a fabricar bicicletas. Pero no fabricar bicicletas no quiere decir que abandonemos el proyecto industrial, quiere decir que lo tenemos que reorientar. La Argentina deberá fabricar satélites, o sea que habría que preguntarle al presidente cuántas toneladas de limones hacen falta para que sea el equivalente a un satélite. Argentina deberá fabricar medicamentos, es decir, todo lo ligado a la tecnología de punta. Pero cuando yo digo tecnología de punta, no solo me refiero a las ciencias físicos naturales, a todo lo que proviene de ahí, sino también que me refiero a lo que es el valor cultural. Por ejemplo, tanta plata da exportar un satélite como tener una industria del cine que exporte cine. Nosotros tenemos un mercado gigantesco, se entiende, de 400 millones de personas que lo sabrá Hollywood, que son hispanoparlantes, ¿te das cuenta? Y tenemos una gran creatividad. Nosotros fuimos el único pueblo, sacando a los Estados Unidos, que en el continente americano, fuimos los primeros, antes que ellos, crearon una caricatura, ¿se entiende? Que fue vista en toda América Latina como fue Patrusí, Patrucito, ¿te das cuenta? Es decir, y se vendieron miles de ejemplares en América Latina en su momento. Hay toda una industria cultural, nosotros tendríamos una gran ventaja y que podríamos explotar. Claro, este proceso de insubordinación fundante, de creación de una industria, no es para copiar lo que se ha hecho en otros lugares, sino para reflexionar sobre lo que se ha hecho, para ver qué podemos hacer nosotros. En este contexto. En este contexto, claro, y en el contexto del mundo. Y hablando de coloniaje cultural, Marcelo, también hay una idea muy, muy cerrada de que el único camino en materia de agricultura es el agronegocio. Grandes extensiones, terratenientes, un nivel de concentración en aumento cuando tenemos todo el interior profundo del país, entre comillas, desertificado. Mirá, eso es un gran tema, también por falta de reflexión. Siempre hay intereses económicos y políticos, ¿no es cierto? Y hay también siempre políticos venales, y lo hubo muchos, que predicaron el actual modelo sojero. Yo siempre digo lo siguiente, yo lo vi muy claro cuando estaba estudiando en Europa. Yo le decía a quien después iba a ser mi esposa, le decía, mira, digo, nosotros estamos eligiendo un camino de producir cantidades gigantescas de alimentos tóxicos, porque en realidad son alimentos tóxicos, ¿no es cierto? ¿No? Y que van a intoxicar toda la pampa argentina, porque les estamos echando 180 litros de glifosato por año a la pampa argentina. 180 millones. 180 millones de litros de glifosato por año, y que al final va a terminar en el largo plazo contaminando las napas de agua, contaminando la tierra, es decir, provocando la contaminación más gigantesca de la historia argentina, cuyos efectos lo vemos ahora, entre ellos esta pandemia de cáncer que existe en Argentina como en ningún otro país del mundo. Y digo, pero eso no solo es erróneo por eso, sino que es erróneo económicamente. ¿Por qué? Porque digo, mirá, y estábamos en un supermercado, y había 2 huevitos, ¿no? 2 cajas de huevos. Huevos como lo que vemos nosotros, ¿no?
normales, y huevos pintados de rojo. Digo, ¿ves estos huevos pintados de rojo? Son huevos ecológicos. ¿Ya está? La diferencia entre el precio de uno a otro era de 40 a 1. Entonces a nosotros, les digo, nos convendría mucho más, en vez de envenenarnos en la gran producción, ¿está? Y obtendríamos mucho más dinero planificando hacer los productos, ¿está? Sin contaminación, los productos de acuerdo a la naturaleza, que van a ser pagados en el mundo que tiene plata 40 veces más que lo que valen los otros productos, porque no quieren morirse. Y entonces para nosotros será mucho más ganancia apostar a hacer un trigo que no tenga, se entiende, nada de contaminado, un huevo que no tenga nada de contaminado, una vaca que camine, porque esa vaca se va a pagar en el futuro, en el mercado mundial, 40 veces más que la otra vaca. Y no hay ningún país en condiciones de hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso necesita grandes extensiones, porque pierde en cantidad. Para tener la misma cantidad necesita más extensiones. Entonces, el proyecto de hacer una agricultura ecológicamente sostenible no solo es un proyecto que va de acuerdo con el medio ambiente, sino que nos haría millonarios en el mundo. Pero además, Marcelo, desde el punto de vista geopolítico, el problema de las migraciones rurales a las ciudades, hoy, si pensamos en términos de pequeños agricultores que vayan en esta vía que mencionás, Argentina podría empezar a solucionar estos desiertos que hoy existen en el interior, recrear las ciudades del interior y generar trabajo, ¿no? Varias cosas, como la que vos decís, son perfectas. Es decir, distribuiríamos la población nuevamente, habría una distribución más sana de la población, que también tendría un efecto geopolítico gigantesco, porque no te olvides que la Argentina es un país vacío, se concentra en las grandes ciudades y el resto está vacío. Y tenemos un territorio como la Patagonia, terriblemente vacío, y no es porque haya teoría de la conspiración, ni porque los otros sean malos, no, hay una ley de la historia que dice que todos los territorios vacíos se ocupan, o lo ocupa uno o lo ocupa otro, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos en un grave riesgo en los próximos 30 o 40 años de perder la Patagonia, no porque haya maldad, no porque haya conspiración, sino simplemente porque la ley de la historia dice que aquellos países que no ocupan su espacio territorial, otros se encargan de ocuparlo. Y los que se encargan de ocuparlo son los que ejercen su poder, ¿no? Y obviamente, claro. Porque hay países que hacen valer su poder y en eso va esto del coloniaje cultural y de la... Nosotros nos olvidamos, sabés que nos olvidamos siempre de pensar que tenemos la mitad de nuestro territorio ocupado, porque Inglaterra no solo ocupa Malvinas, sino que ocupa, se entiende, alrededor de Malvinas 200 millas, alrededor de las islas australes 200 millas, y que tiene puesta ahí la base más importante jamás construida en el hemisferio sur, y con una cantidad de armamento increíble contra una Argentina que no tiene ni gomeras. Y cuando uno se pregunta por qué alguien pone semejante cantidad de fuerza militar enfrente el territorio que nos ocupa, que nos ha arrebatado, no teniendo el que está enfrente nada, y bueno, uno empieza a preguntarse que el otro en algún momento no solo no está pensando en una cuestión defensiva, pues nadie puede agredirlo, sino que debe estar pensando en una cuestión ofensiva, que son ellos los que van a querer pasar a la ofensiva. Y la ofensiva siempre sobre nuestro territorio, ¿no? Sobre nuestro territorio vacío. Yo no le echo la culpa a ellos, la culpa me la echo a nosotros mismos porque nosotros no ocupamos lo que tendríamos que haber ocupado. Sin duda. Marcelo, volviendo a la idea de ventana de oportunidades que tiene la República Argentina en este momento, ¿cómo recrear un sistema político, una clase política donde hay una falta de formación marcada, ¿no? ¿Cómo te imaginas este proceso? Porque realmente es preocupante. Yo me imagino este proceso comenzando siempre en un primer momento con un montón de personas, un montón de profesores, un montón de gente de buena intención, bien formada, que esclarezcan a los argentinos de cuáles son nuestras oportunidades, ¿está?, en el mundo, de cuáles son nuestras ventajas y que esclarezcan cómo los otros construyeron su poder nacional, cómo los otros llegaron a pasar del subdesarrollo al desarrollo, pues se olvidan que Estados Unidos fue un país periférico, algodón dependiente, que vivía de la exportación del algodón, que Alemania nunca fue la Alemania que nosotros vemos ahora, sino que una vez fue una Alemania dividida en 33 estados distintos,
pobres como ratas, que no tenían ningún nacionalismo, que no tenían ningún orgullo, que vivían de exportarle madera y vacas a Inglaterra, y después se convirtieron en una potencia industrial. Entonces, estudiar cómo los otros hicieron para salir del subdesarrollo, cómo hicieron, no para copiar, porque copiar no se puede copiar nada, porque los momentos son distintos, sino para obtener un mínimo común denominador, hasta que nos permita a nosotros, a partir de esa experiencia, recrear un modelo que nos sirva a nosotros. Yo imagino que solo podremos salir de esto mediante una primera etapa de gran prédica en la población para comprender que en Argentina ha existido siempre una gran falsificación de la historia y que nos hemos basado en un mito, que es el mito del libre comercio, es decir, que nos han vivido mandando ideología de subordinación y cuando descubrimos una nos mandan otra, pues es como una hidra de 1000 cabezas. Entonces, tener esa actitud de saber, se entiende que hay que leer todo, hay que estudiar todo, hay que estudiar los grandes teóricos del mundo, pero saber diferenciar qué es lo que nos sirve a nosotros y qué es lo que no nos sirve a nosotros. Si compramos permanentemente este discurso que viene de afuera, es muy difícil tener una identidad, entender de dónde venimos y a dónde debemos ir y también tener orgullo, ¿no? Tomando estas Mira, palabras. yo lo digo en mi último libro que se llama Relaciones Internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana. Digo, específicamente en el estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Necesitamos una teoría propia. ¿Por qué? No porque los otros no sepan hacerla ni porque sea malvado, sino porque en los Estados Unidos, donde la disciplina tuvo su segundo nacimiento, los grandes profesores no solo han estado en los pasillos del poder, sino que han estado en la cocina del poder. Y por lo tanto, cuando ellos hacían teoría, también expresaban los intereses políticos de la potencia hegemónica al cual pertenecían. Y entonces lo subordinaban a uno, porque uno, creyendo estar viendo una cosa objetiva, en realidad estaba haciendo lo que ellos querían que hagamos sin necesidad de que nos lo digan expresamente. Entonces, no digo no leer, digo leer con un tamiz propio, con una actitud crítica que nos permita a nosotros elaborar una teoría nuestra. En este caso, yo elaboré una nueva teoría crítica de las relaciones internacionales para, a partir de nuestras propias teorías, ¿cierto?, emprender el camino del progreso. Marcelo, un gusto poder charlar con vos y muchas gracias por... No, gracias a ustedes por la visita. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en punto de partida en este programa especial. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 por la pantalla de Canal 2 de Cable Video Digital. Gracias.